Ya lo tenemos aquí, está con nosotros el doctor Brito. Miguel, muy buenas tardes, Encantado. bienvenido. Un placer tenerte en Más de Dos, un placer entrevistarte también por primera vez. Me gustaría empezar preguntándote cómo se diagnostica esta patología. Pues la doctora te acaba de explicar que efectivamente nos basamos en unas cifras. Los médicos, desde el punto de vista del médico, se diagnostica por una glucemia elevada o por una hemoglobina glicosilada que refleja el tiempo que el paciente lleva con la glucemia alta. Pero desde el punto de vista del paciente, hay pacientes que te dicen, siempre pregunto esto en la historia cuando veo al paciente, ¿cómo se lo diagnosticaron a usted? Dicen, no, en la revisión de empresa. Claro, en la empresa te están diciendo, oye, que la tienes un poco alta, que la tienes un poco alta, hasta que, oye, que vayas a tu médico. Luego tienes pacientes que le diagnostican porque tiene un accidente o porque en una campaña de detección vais a hacer un control. Y mucha gente jugando con el glucómetro de un familiar. Se pincha y directamente a urgencias, porque que tengo 200 o lo que sea, ¿no? Entonces, las formas del diagnóstico son muy variadas y lo que te ha explicado la doctora Artola es muy importante, el paciente no es consciente del diagnóstico cuando son tipo 2. El tipo 1 suele ser un drama, están un poco intenso, hay tantas síntomas y habitualmente ocurre más en gente más joven que es todo mucho más alarmante, el paciente termina ingresando y tal, pero en muchos diabéticos tipo 2 solo, oye, que tienes esto un poco elevado y ahí se queda. Y además tienes mucho paciente que te dice, bueno, yo no soy diabético, tomo pastillas, pero no, digo, vamos a ver, tomar pastillas para la diabetes a lo mejor te está diciendo algo, ¿no? O sea que básicamente es un poco la forma de diagnosticar muy variada. ¿Qué debería hacer una persona con diabetes tipo 2 que es diagnosticada y tiene esos niveles tan descontrolados? Bueno, primero no perder el tiempo, cambiar el chip. Una de las cosas que esto de la mochila de los malos hábitos que comentabas antes tiene que ver con que nos vamos acumulando cosas en la vida, sedentarismo, hacía deporte, lo he dejado, he empezado a comer peor, tengo poco tiempo para hacer cosas y te das cuenta de que te vas haciendo daño tú mismo. Entonces hay que devolverle al paciente al centro y decirle, defiéndete de ti mismo, empieza a cuidarte, a moverte, a comer mejor, porque esos hábitos al principio son muy importantes y una diabetes, decías que los diabetes niveles muy descontrolados. Hay pacientes que no tienen niveles descontrolados, están solo un poquito, pero ese poquito ya es tarde. Esa enfermedad empezó hace mucho tiempo. Es decir, en el momento que diagnosticamos la enfermedad, sea un año antes o un año después, ya es tarde. El paciente lleva con la enfermedad un tiempo larvada, nadie se ha dado cuenta. No hay síntomas, no duele, pero esto está haciendo daño al organismo. ¿Y llegan en esos debuts, en esos diagnósticos con complicaciones? ¿En qué porcentaje más o menos? Vale, mira, un estudio así emblemático en Inglaterra hace muchos años que decía, en aquella época, que estamos hablando del siglo pasado, finales en los años 90, se decía que el 50% de los pacientes tipo 2 al diagnóstico ya tenían complicaciones. Es un número que ahora nos chirría. Entonces, a ver, si somos muy exhaustivos y buscamos, algo encontramos, pero muy lejos de ese 50%. ¿Por qué? Porque cada vez los médicos son más sensibles cuando vemos una glucosa elevada. Hemos bajado el dintel para el diagnóstico. Antes se diagnosticaba a partir de 140, ahora es 126. Lo hemos bajado. ¿Por qué? Para evitar que el paciente llegue con complicaciones. Porque el hecho de tratar la glucemia, a mí me da igual que el paciente tuviera 300, 100 o 200 si no hiciera daño. Pero el tener la glucemia elevada te va haciendo daño a lo largo del tiempo. Entonces, las complicaciones dependen de los niveles de glucemia elevados y del tiempo que llevas con ello. Entonces, el hecho de tener la enfermedad 20 años no es lo mismo que haberlo tenido 5 años. Entonces, cuando se intenta decir, no, es que tener diabetes significa lo mismo que un infarto. No, no es lo mismo tener diabetes de hace 5 minutos que de hace 10 años. Entonces, es el tiempo de evolución y el grado de control lo que cambia la película. Entonces, esos primer momentos es muy importante que el paciente sepa que es diabético, que hay que cambiar algunas cosas para evitar problemas. Doctor, vamos a ponerle nombres y apellidos a esas complicaciones. ¿Cuáles son las más habituales? Vale. Mira, desde el punto de vista académico, en las clases los estudiantes estudian siempre dos tipos de complicaciones, unas que llamamos microvasculares y otras macrovasculares. Básicamente son autopistas y carreteras pequeñas. Las carreteras pequeñas es retinopatía, la afectación ocular, la nefropatía, la afectación del riñón, y la neuropatía. Eso es como de examen de medicina. Y las macrovasculares, que son más aparatosas, son el infarto, el ictus cerebral, derivaciones que terminan en insuficiencia cardíaca. Entonces, este tipo de problemas son mucho más aparatosos y cambian la vida del paciente de un día para otro. Pero el hecho de que te vayas afectando tu visión y cada vez veas menos, que tu riñón se vaya perdiendo función, va complicando tu función cardíaca, puede hacer que necesites tratamiento para proteger tu riñón, terminar en diálisis. Todas estas cosas hay que intentar evitarlas. Y cada vez tenemos más herramientas para evitar eso. Esta sí que es pregunta de ABC.
esas complicaciones, en el caso concreto de lo que estamos hablando, del riesgo cardiovascular, ¿por qué la diabetes las acrecenta? ¿Por qué se producen problemas cardiovasculares cuando hablamos de diabetes? ¿Cuál es la Vale. relación? Si se puede Eh, explicar. Bueno, en ABC, En ABC, para que lo entendamos todos. bien, yo a los pacientes les explico que ellos no se van a morir de malaria en nuestro medio, que aquí nos morimos de carretera, de corazón o de cáncer. Y en lo que me toca a mí, que es el riesgo vascular, les explico, vamos a ver, hay 4 jinetes: tabaco, colesterol, hipertensión y glucemia, azúcar. Estos 4 jinetes, si tú eres capaz de acapararlos todos, tienes mucha posibilidad de tener problemas. Si eres capaz de quitarte alguno de encima, como dejar de fumar, bajar el colesterol con una pastilla, otra pastilla para la tensión y controlar tu glucemia, estamos en otra liga. Entonces, ese tipo que llamamos factores de riesgo aceleran nuestro camino natural a lo que nos lleva a la muerte. Entonces, tenemos que intentar evitarlo. ¿Es igual en hombres y en mujeres con diabetes? A ver, decíamos que somos iguales todos, pero hay que decir que en esto no somos iguales. Es decir, las mujeres en principio tienen menor tasa de riesgo de tener diabetes, pero aguantan más. La obesidad la aguantan mejor antes de desarrollar diabetes. El hombre, cuando engorda, tiene más riesgo de desarrollar una diabetes. Entonces, normalmente en cada corte de edad hay más varones que mujeres en diabéticos tipo 2, pero la mujer que tiene una protección natural por tener estrógeno, etcétera, pierde esa protección en el momento que es diabética. Entonces, los hombres frente a su diabético, frente a los no diabéticos, tienen un incremento del riesgo, pero las mujeres diabéticas tienen mucho más riesgo que con respecto a sus compañeras no diabéticas. Entonces, el hombre sigue teniendo más riesgo de forma absoluta, pero de forma relativa lo tienen más las mujeres y además están más ninguneadas, les damos menos importancia. ¿Por qué? Porque se quejan menos, aguantan más. Los hombres nos quejamos mucho más y tomamos medidas antes. Sí que nos quejamos, sí. Seguimos con la población con diabetes, hablando de la población con diabetes tipo 2. ¿De qué manera podemos identificar que tenemos algún problema cardiovascular? ¿Hay alguna forma de que podamos identificar, oye, pues igual no estoy del todo bien? Vale. Yo creo que todo el mundo conoce esto de dolor en el pecho que se va al brazo izquierdo, eso no lo voy a explicar. ¿Correcto? El que se te quede medio cuerpo paralizado tampoco hace falta explicarlo, pero eso es tan aparatoso que es muy intenso, termina en urgencia, se llama la ambulancia, pero yo a los pacientes les explico que en el momento que dejan de hacer algo que hacían, está pasando algo. Por ejemplo, antes subía escaleras sin ningún problema y empiezo a notar que ya aguanto un piso menos, o evito esa calle porque tiene demasiada pendiente. A lo mejor te está diciendo que tienes un poco de insuficiencia cardíaca que no te has dado cuenta. Empiezas a ver que tus tobillos están un poquito más hinchados. Empiezas a ver que necesitas 2 almohadas para dormir. Empiezas a ver, son pequeñas cosas que eso te está avisando de que tu árbol vascular no está en condiciones. Los pies están un poco más fríos, se te cae el pelo a nivel distal, en los varones, etcétera. Bueno, pues nos has dado unos cuantos tips muy interesantes. Sabemos de la importancia, hablabas antes de los 4 jinetes del apocalipsis, por decirlo de alguna manera. Las cifras de colesterol, para llevarnos también un poco la lección a casa. Miguel. Cuanto más baja, mejor. Y cuanto antes, mejor. Entonces, es sorprendente porque hablar de la insulina a un diabético tipo 2 es como mentarle al diablo, pero al diabético tipo 1 mentarle una pastilla es como mentarle al diablo, es decir, están acostumbrados a pincharse, pero pastillas no. Y entonces hay que explicarles, vamos a ver, es que necesitas tener tu colesterol. Me cuesta más ponerle una pastilla para el colesterol a un diabético tipo 1 que ponerle insulina a un diabético tipo 2. De verdad, ¿eh? ¿Qué remedios, y vuelvo a hacer la pregunta que le decía antes a la doctora, tenéis los profesionales sanitarios, qué herramientas tenéis los profesionales sanitarios para combatir este macro escenario que nos has dibujado con respecto a la salud Bueno, pues cardiovascular? tenemos un montón de herramientas, cada vez mejores. Yo creo que seguimos avanzando. Hubo un momento en que estaba todo como que no se movía el aire y los pacientes muchas veces en la consulta es que no se investiga, es que no hay nada nuevo. Siguen saliendo cosas nuevas todos los días, tenemos avances muy importantes, avances significativos, que no son cosméticos, ¿no? Sino que realmente tienen impacto con reducción de eventos duros. Es decir, hacemos intervenciones que reducen la tasa de mortalidad, la tasa de complicaciones, el riesgo de un infarto, de un ictus. O sea que tenemos mejores herramientas, más en este momento para el diabético tipo 2 que para el tipo 1. Pronto espero que también para el tipo 1. ¿Atacar la obesidad en paralelo con la diabetes es sinónimo de éxito? ¿Qué es esto de la obesidad? Te lo pregunto porque Europa aún no reconoce la obesidad como enfermedad. Es decir, es una entidad que es raíz de hipertensión, raíz de colesterol, raíz de tal, pero como es la raíz está bajo tierra no se ve. Entonces, no hablamos de obesidad. No se contempla y por tanto los medicamentos no están financiados. Pero si tú un paciente consigues que pierda peso, deja de ser diabético, deja de tener la tensión alta, puede mejorar su colesterol, entonces Deberíamos empezar a considerarla totalmente. como Creo una que sí. enfermedad. Vamos terminando.
me gustaría aprovechar esta ocasión también para desmitificar algunos mitos que puede haber en torno a la diabetes tipo 2 y la salud cardiovascular. Usted conoce más de uno seguro. Sí, algún mito hay. A ver, mira, los cardiólogos, cuando un paciente llega con un infarto, lo primero que preguntan es cuánto tiempo lleva, lo primero. Y lo segundo es si es diabético, porque si es diabético ese paciente tiene más riesgo de que le vayan las cosas peor. ¿Por qué? Porque los no diabéticos a lo mejor han tenido un vaso tapado y lo pueden desobstruir, pero si es diabético tiene muchas papeletas para que tenga muchos vasos tapados y aunque arregles uno, los otros no llegas. Son pacientes que los infartos suelen ser más extensos, son menos aparatosos, pasan más desapercibidos, entonces hay que intentar prevenirlos. O sea, mi trabajo es evitar que el paciente llegue a ver al cardiólogo, que llegue a ver al neurólogo, es decir, intentar evitarlo todo eso. Y para terminar, ¿qué importancia tiene la investigación científica en este área tan concreta de la que estamos hablando y de la que el doctor Miguel Brito sabe bastante? Vale, pues de investigación te diría que, por un lado, tiene que ver, o sea, que no nos ahogue la asistencia, porque lo primero es atender al paciente, pero tiene que haber un momento para parar e intentar ver, oye, ¿cómo puedo mejorar a este? ¿Cómo puedo mejorar al otro? ¿Qué investigaciones están saliendo? Por un lado, investigar, estudiar nosotros, por otro lado, plantearte nuevas opciones y luego el paciente colaborar, porque en el momento que yo le he ofrecido a un paciente entrar en un ensayo clínico, algunos dicen, ¿qué? ¿Conejillo de India? Y en cambio, los que lo han probado dicen, apúnteme al siguiente, porque acceden a cosas que aún no están, antes que los demás ven una atención distinta, o sea, porque podemos volcarnos con ellos en hacer más cosas. Entonces, pediros, por favor, que colaboréis en la investigación porque es en beneficio de todos. Es una forma directa que tenemos de Ahí lo colaborar. dejo. Ahí lo dejo. Don Miguel Brito, doctor Brito, muchísimas gracias por estar en Más de Dos. Ha sido un placer escuchar esos mensajes tan concisos y tan concretos y tan directos. Muchas gracias.